Hola y bienvenidos a otro episodio de Calle de Nuevo Profe. Hola Walter. Hola Martín. Bueno, al menos tu sonrisa me dice que no estás como acabas de responder. Oh, estoy en un lugar mejor de lo que pensabas. Sí, Estoy muy feliz de escucharlo. ¿Puedes enviarme detalles? bueno, ¿no hicimos un episodio hacia un tiempo sobre sonreír? ¿O dónde hiciste ese sobre sonreír? Puedes usar 6 músculos o 40 y algo, Sí, así que vamos a iluminar las sonrisas. con músculos completos. Sí, Bueno, estamos hablando de relevancia, ¿cierto? Puedes incluir mucho en la relevancia. Básicamente puedes hacer ese título y hablar de muchas cosas, pero queremos hablar de cosas relevantes. cosas relevantes, importantes. Sí, cosas relevantes. Bueno, vamos a entrar a eso. Creo que debemos orar. Oremos. Padre nuestro celestial, una vez más es un tema importante y te pedimos que bendigas nuestra discusión, ilumina las mentes de todos, incluidas las nuestras, y guíanos a través de esto para que tu nombre pueda ser glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Relevancia. Y esta relevancia no se irá a ninguna parte. Esta relevancia ha existido durante 6.000 años y antes de eso durante una eternidad. Pero Martin no se irá a ninguna parte y siempre que las personas abandonan el camino de la relevancia, pasan por momentos muy difíciles y tienen que ser guiados de regreso al camino de la relevancia, luego lo pierden de nuevo y así continúa. Así que en realidad lo que estás diciendo es que con la palabra relevancia, la palabra recordar va junta. Y Martín, la relevancia de la que vamos a hablar es la centralidad de Cristo. Hay una tendencia en el mundo a rechazar la piedra angular. Los sistemas religiosos en el mundo ponen la tradición en el lugar de la piedra angular. La llaman por los mismos nombres, algunos de ellos, pero reconocen la relevancia de las afirmaciones porque hay un reino, ¿cierto? Y el reino no es de este mundo. Y si eres redimido por la sangre del Cordero, entonces te conviertes en un súbdito de ese reino. Entonces estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Ahora, si miramos los tiempos en que vivimos, me lleva de regreso a un tiempo cuando Babilonia estaba a punto de caer. ¿No es el mensaje del segundo ángel? Sí, Muy bien, ¿no hay una fuerte repetición de eso en Apocalipsis capítulo 18? Salid de ella, pueblo mío, para que no seas parte de sus plagas y parte de sus pecados. Bueno, Martín, hubo un momento en que el rey Belsasar estaba en fiesta, ¿cierto? Y su reino esa noche estaba a punto de caer y estaba a punto de perder su vida. Y una mano apareció y escribió en la pared. No tenía idea de qué se trataba la escritura en la pared. Solo sabía que era siniestra y sus rodillas chocaban, pero no sabía lo que significaba, ¿cierto? sí. Me temo, Martin, que la escritura está en la pared y muchas personas, incluso aquellas que deberían saber, no tienen ni idea de qué es o lo que dice. Entonces, ¿por qué apareció la escritura? ¿Cuál fue su acto final de apostasía? Pidió Sí, de Dios. las copas de Dios del templo y puso vino común en ellas. Martín, ¿puedes servir vino común en los vasos del Señor? No, ¿Hay lugar en la Biblia donde leemos acerca del vino de Babilonia? sí, en Apocalipsis. ¿Y los reyes del mundo no lo beben y se emborrachan? Eso está 100% en Apocalipsis. ¿Y qué es ese vino que están?
bebiendo. Y el vino es una doctrina falsa, ¿verdad? ¿Es posible que los miembros de la iglesia que deberían saber más puedan beber de este vino, Sí, afirmando sostener la copa del Señor? ¿Crees que es posible? ni siquiera creo que sea posible. Tiene que serlo porque la Biblia dice que será así. Ahora, ¿por qué estas personas no saben lo que dice la escritura en la pared? ¿A quién tuvieron que llamar para que les dijera lo que significaba? Un profeta. Un profeta. Tuvieron que llamar al viejo Daniel, ¿verdad? Dime qué significa esto. ¿Qué es esto, Mene, Mene, Tekel, Uparsin? ¿Qué significa eso? Él no tiene idea que su reino había sido pesado en balanza. En otras palabras, se había llevado a cabo un juicio. ¿Dónde tuvo lugar ese juicio? En el cielo. Oh, debe haber sido el cielo. Sí. ¿Estamos viendo algunos paralelos? Espero que la gente esté viendo esto. Si no lo hacen, creo que es hora de estudiar. Bien, muy bien. Entonces, la gente miró la escritura y dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que hay personas en la iglesia, incluso aquellas que guardan los mandamientos de Dios y se tienen el testimonio, o no, reformulemos eso, piensan que ellos guardan los mandamientos, pero no se aferran al testimonio. ¿No tienen un profeta que les diga lo que significa? No, porque desecharon el testimonio. Entonces, ¿qué es esta escritura en la pared? No tengo idea. Y si quieren conseguir un profeta que les diga, es más como ese tipo que dijo que tengo 400 profetas. Y luego dijeron, pero ¿no hay un profeta del Señor por ahí? Sí, sí lo hay, pero lo odio. Porque está hablando negativamente hacia él. Está diciendo lo que no quiero oír. Martín, si no entendemos las señales de los tiempos, nunca leeremos la escritura en la pared. Y si no escuchamos y prestamos atención a lo que los profetas tienen que decir, entonces nunca entenderemos. Muy importante. Así que estamos viviendo en tiempos muy, muy difíciles. ¿Y cuáles son los problemas? El mensaje sobre la centralidad de Cristo sigue siendo relevante. ¿Qué pasa con el acuerdo de Abraham? Por eso es tan importante, porque todo comenzará a verse excelente. ¿Qué falta en el acuerdo de Abraham? Cristo, todos ellos dicen, Abraham, Abraham, Sí, pero Cristo no está ahí. no, no. Uno profesa que está ahí, pero está en alianza con dos que no. Dos en realidad lo niegan totalmente. Y la expiación. Sí, verás que en realidad se supone que está alineado con la centralidad de Cristo. Lo ha dejado de lado hasta el punto de que ya no está ahí. Muy bien. ¿Puedo hacerte otra pregunta, Martín? ¿Cuántos problemas enfrenta el mundo en este momento? ¿Ah? ¿Cuántos problemas? En realidad ya no son tantos porque ahora tienen un Salvador, hay un pacificador. Muy bien, hay un pacificador, pero ¿por qué los reyes del mundo tienen reuniones secretas para tratar de averiguar por qué no están invitados a la mesa? Hay tantos problemas que es imposible resolverlos. Pero Martín, ¿no puedes concentrarte en al menos uno y hacer de eso la misión de tu vida? ¿Qué pasa con todas las personas hambrientas del mundo? ¿Es nuestro deber ser amables con las personas hambrientas del mundo? Definitivamente. Bien, debes hacer lo que puedas. Sí, Bien. Ah, ¿qué pasa no solo con las personas hambrientas, sino con todas las personas sin hogar en el mundo? ¿Qué pasa con esas que no son personas sin hogar y están afectadas por la pobreza? ¿Qué pasa con las áreas con enfermedades? ¿Qué pasa con los trastornos sociales? ¿Qué pasa con los desastres climáticos? ¿Qué pasa, qué pasa con Gaza? ¿Qué pasa con Sudán? ¿Qué pasa con Ucrania? ¿qué pasa con Sudáfrica? ¿Qué pasa con Sudáfrica?
Martín, nosotros, ¿qué hay del racismo? ¿Qué hay de la controversia religiosa? ¿Qué del movimiento woke? No debiste de haberte metido con eso. Te quitaron la financiación. ¿Está bien? Digamos que hay muchos vagones a los que puedes subirte. Con seguridad. Bien. Ahora, la centralidad de Cristo. Cuando Cristo caminó en esta tierra, fue una espina en la carne de algunos. Sí, definitivamente. ¿Es por eso que terminó con la corona de espinas? ¿Seguro? ¿Sabes que fue una coronación sin que ellos lo supieran? Sí. Toda esa ceremonia, básicamente, Fue una coronación. Muy bien. Y luego, cuando resucitó y fue al cielo, y los discípulos se encendieron a través del Espíritu Santo, eran muy populares, ¿verdad? lo pagaron con sus vidas. ¿No complació Herodes a los fariseos encarcelando a algunos y matando a algunos? Sí, Eso les agradó mucho. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué estaban en desacuerdo? No era en la centralidad de Cristo. Era la centralidad de Cristo, ¿verdad? le dijeron a Pedro que no predicara en ese nombre. Muy bien. Y los reyes del mundo, dice la Biblia que se levantaron contra el Mesías. Los reyes se levantaron. Discutimos eso la última vez, ¿recuerdas? Que todos los reyes se alinearon contra él. Y la Biblia al final dice que los reyes del mundo se reunirán para la gran batalla y dominarán sus fuerzas al final nuevamente para alinearse contra él en la forma de su pueblo y lo que él representa. ¿Eso es lo que dice la Biblia? Sí, Muy bien. Entonces hay una pregunta ahora. Si Cristo es el punto central alrededor del cual se desatan todas estas controversias, entonces, ¿crees que las iglesias y las grandes iglesias en particular estarán de alguna manera en el medio de esta discusión? definitivamente. Definitivamente, ¿cierto? Tienen que estarlo, especialmente cuando llegas a la parte de Apocalipsis donde te dice que el protestantismo apóstata se unirá a los... Está bien, entonces se unirán. Ahora vayamos al protestantismo. Cuando Cristo fue removido sutilmente para que nadie lo notara y un pontificado terrenal fue puesto en su lugar para que miraras hacia el pontificado en busca de orientación y ya no a la palabra de Dios, ¿se convirtió eso en un motivo de discordia? Sí, No era uno de los temas de la reforma. Solo Cristo. solo Cristo. Cristo y Cristo solamente. Muy bien. Y no era ese un punto de discordia, que él estaba vivo y por lo tanto la misa era obsoleta. Porque ¿cómo puedes tener una misa de una muerte constante si una vez fue sacrificado para siempre? ¿Y por qué necesitarías un intermediario como un sacerdote si la petición se había ido y tenías acceso directo al trono de Dios a través de él? Y esas eran las columnas de la reforma y el protestantismo, de lo que trataba. Bien, entonces de nuevo, ¿hubo guerras peleadas debido a la centralidad de Cristo? Sí, Los reformadores identificaron al papado como el anticristo, sí, uno o dos, ¿verdad? no. No, todos ellos. Bien, ¿basados en qué? La escritura. La escritura. Bien, entonces, ¿dirías que en el tiempo de la decadencia del reino judío, antes de su destrucción, Cristo era el eje alrededor del cual giraba todo y la destrucción de Jerusalén fue un resultado directo del rechazo de Cristo? Definitivamente, porque todo el sistema judío fue construido alrededor de él. Todo sacrificio apuntaba a él. Bien, pero lo rechazaron
Gracias a Dios que no todos. Sí, Bien. ¿Crees que el mundo cristiano puede llegar al mismo punto por conveniencia? sí, y eso también es escritura. Eso también es escritura. Bien. Entonces, ¿hubo guerras por esta centralidad? Sí, muchas. Muchas, ¿cierto? ¿Cuánta sangre se ha derramado debido a esta centralidad? Mucha, mucha, ¿verdad? Mucha. Muy bien. Eso tiene un poco de contexto. Creo que es importante que lo hayas mencionado, por lo que se debe comprender la importancia, porque de lo que vamos a discutir ahora, siempre se trata de cuán importante es la relevancia de la centralidad de Cristo. Muy bien. Ahora, no quiero insistir en el punto, pero ¿cuánto estuvo involucrado en la centralidad de Cristo en la Reforma? ¿Se lo puso nuevamente en el medio o fue un amplio espectro de rechazo de las tradiciones que se habían introducido y que hicieron que el ministerio de Cristo insignificante? Todo un sistema guerreó en contra debido a sus tradiciones. Muy bien, ¿puedes rezar a los muertos? No, Entonces puedes rezar a los santos y a María. no, ¿No es eso necromancia? ¿Rezar a los muertos? ¿No es algo que Dios prohibió? completamente. Bien. Entonces no es solo la misa, es todo el sistema. Todo el sistema. ¿Cuántos mediadores hay entonces o intercesores? Cientos. Cientos, ¿cierto? Miles. Y la Biblia dice que solo hay un intercesor. Así que esto es bastante confuso, ¿no? Bien. Entonces, el punto que estoy planteando, o estoy tratando de plantear, que esta centralidad, esta relevancia nunca ha desaparecido No, y siempre ha estado sujeta a ataques y guerra. con seguridad. Ahora, cuando los reformadores habían definido claramente quién era el anticristo y por qué, no solo a partir de las doctrinas, sino por claras directrices proféticas en la Biblia. Claras. Podríamos imaginar que le darían la espalda a ese punto de vista y adoptarían una doctrina falsificada para reemplazarla. No, en realidad no puedes pensar que eso debería suceder. ¿Qué tal el preterismo y el futurismo? Dos doctrinas jesuitas. Se suponía que ni siquiera lo afectarían. No tienen ningún sentido bíblico. De hecho, se basan en nada más que desinformación. No se pueden sostener con la Biblia excepto con predicación muy ruidosa y sin sustancia. Sí, Y muchos tambores y música para reemplazar el pensamiento cognitivo. Esa es la única forma de solucionar el problema, ¿cierto? No significa eso un rechazo total de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. No significa un rechazo total de la visión de los reformadores de Apocalipsis capítulo 13, sí, al menos con respecto a la primera bestia, porque la segunda ni siquiera estaba allí cuando la reforma estaba en curso. y una vez que haces eso, significa que el anticristo en realidad puede cambiar, puede ir a algo o a alguien más. Puede cambiar, pero la Biblia dice que el hombre de pecado, en otras palabras, el hombre que está detrás de la transgresión de la ley de Dios, dejémoslo bien claro, el pecado es la transgresión de la ley, primera de Juan capítulo 3, ¿correcto? Entonces el hombre de pecado es el hombre que está detrás de la transgresión de la ley de Dios. Y la transgresión autoritaria o el cambio de la ley de Dios es una afrenta a la autoridad de Dios. Ese es el tema que discutimos la última vez en nuestra última discusión. Muy bien. Ahora, si quieres subirte a un vagón ecuménico, tendrías que agitar
la profecía. Bueno, dejémoslo claro. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa subirse a un vagón ecuménico? Muy bien, si dices que lo que se define como enemigo de Dios debido al cambio de la ley y el cambio de los tiempos y todas las demás características involucradas y la negación de las escrituras en el proceso, preferiría por el bien de la paz arrojar todo eso a la cesta de basura y alinearme incluso aceptándolos como primados en mis organizaciones religiosas. Y de nuevo seguir el liderazgo del hombre de pecado, eso significa una negación total de la profecía. Así que, ¿de qué sirve entonces creer eso en primer lugar? Muy bien, déjame hacerte otra pregunta. ¿El Papa es un rey? Sí, Es un rey oh seguro. porque está coronado, ¿verdad? Y sus cardenales son príncipes. Sí, Así que si juras lealtad a ese príncipe, ¿no estás negando la relevancia y la centralidad de Cristo? sí, Porque si te has convertido en parte del reino, entonces, ¿quién es tu legislador? Cristo, ¿Quién es tu redentor? ¿Quién te perdona tus pecados? solo Dios, ¿Quién lleva tus pecados? Dios, Jesús. En el catolicismo, ¿quién carga tus pecados? Tú lo haces. Tú lo haces, tienes que ir y... Pagar por ellos. Tienes que pagar por ellos. Así que si el catolicismo niega la expiación, entonces han eliminado la relevancia de Cristo. Así que este es el problema. Sí, porque ahora traes eso a colación. Si quieres subirte al carro ecuménico, tienes que negar algunas de esas cosas para trabajar por el bien mayor. Y si la escritura aparece en la pared y niegas al profeta, entonces estarás caminando como un ciego sin bastón y sin perro guía. Así es y estarás perdido. Estarás perdido, ¿cierto? Ahora, Martín, es posible que la gente incluso dentro de nuestras propias filas pueda llegar a tales ideas. Sí, desafortunadamente. Tenemos organizaciones enteras que surgen con estas ideas. Definitivamente. Entonces echemos un vistazo a algunas de estas cosas que están surgiendo para que podamos discutir los tiempos en los que vivimos. Ahora, déjenme aclararlo bien. No estoy aquí para atacar a ninguna organización ni a ningún individuo. Estoy aquí para atacar una teología. Así es. ¿Correcto? Siempre abordamos eso. Es el problema que está involucrado. Rara vez decimos nombres. La razón es que lo hemos hecho muy claro, es que si le pones un nombre a la teología o al problema, entonces piensas que una vez que esa persona es eliminada, el problema está resuelto. Sí, Pero luego hay otra persona a la que tienes que dirigirte al problema y cualquiera que califique para caer bajo eso es automáticamente culpable. es parte del problema. Ahora, no estoy abogando en ninguna etapa que alguna de estas organizaciones sea removida del planeta o cerrada. Creo que cumplen un propósito importante, porque una organización como Adventist Today, por ejemplo, es una organización muy útil, en mi opinión, porque si quieres saber qué no creer, es una buena fuente para ir y estudiar. ¿Estarías de acuerdo, Martín? Estoy de acuerdo. ¿O soy un poco duro en mi testimonio? Bueno, si miramos el material que algunos de ellos mismos o personas que patrocinan salen y especialmente en contra de nuestro ministerio, entonces no creo que seas duro en absoluto. Muy bien, no estoy hablando de su ministerio ni nada, estoy hablando de su pensamiento y su teología. Así que esto salió en agosto de 2024. Eso es a fines del año pasado, así que está relativamente actualizado en cuanto a cuál es su pensamiento. Y la pregunta que están haciendo, ¿son los adventistas fanáticos anticatólicos? Podría haber omitido esa última palabra, por cierto, porque automáticamente está diciendo que cualquiera que sea anticatólico es un fanático. Exactamente, así que están haciendo un negativo inmediatamente. Inmediatamente. Ahora, yo no soy anticatólico, yo mismo era católico, la mitad de mi familia es católica. Definitivamente no soy
anticatólico, pero definitivamente soy anticatolicismo. Definitivamente. Porque niega la centralidad y la relevancia de Cristo. Las doctrinas, el sistema. Es la doctrina, y si tienes esa opinión, eso te convierte automáticamente en un fanático o te convierte en alguien que ha estudiado el tema y decidió que no puedes concordar con ese modo de pensar. La Biblia dice lo mismo, así que creo lo que dice la Biblia. Así que Martín Lutero fue según ese título. Entonces, ¿crees que según ellos era un fanático? Definitivamente era anticatolicismo y luego, por definición, probablemente sí lo era. Todos sus mejores amigos eran católicos Él era un sacerdote católico. y luego cambiaron, ¿correcto? Oficialmente sí. Y luego dicen que es hora de confesar. No creemos ni de lejos que nuestra iglesia sea la que pensamos que está en lo correcto, ni siquiera que la nuestra sea la única iglesia verdadera. En el corazón mismo de nuestra escatología está la enseñanza de que la iglesia católica es casi sobrenaturalmente poderosa e irremediablemente malvada, enemiga de Dios y legada con el diablo. Ahora, la escritura dice que el dragón le dio su asiento y su poder y gran autoridad. ¿Por qué debe estar en alianza con el diablo? ¿Significa eso que todo católico sabe que está en alianza con el diablo? No, una vez más, no es una persona. No es una persona, es un sistema. ¿Crees que si hablas con un católico promedio, sabrá que el catolicismo niega la expiación? No, No lo sabrán. no tendrán ni idea. No tendrán ni idea, no sabrán. Pensarían que el cambio de los mandamientos es una realidad o ni siquiera lo sabrían, No lo sabrían. aunque está claramente en el catecismo, pero no lo sabrán. Y mencionando eso, simplemente los dejas así. No, tienes que informarles. Lo mejor que me ha pasado y lo peor que me ha pasado al mismo tiempo fue descubrir que el sistema estaba en alianza con el diablo. Sí, y por supuesto es un shock, pero esto es lo que quieres oír. ¿Han cambiado alguna vez sus doctrinas? No, ¿Las han modificado de alguna manera? no, ¿Han rescindido algo de eso? ni un ápice. Bien, algunas de las mismas cosas que los antisemitas dijeron sobre los judíos, nosotros adventistas decimos en libros que apreciamos mucho sobre los católicos romanos. Ahora, él está insinuando un libro en particular, pero llegaremos a eso. Mene, mene, tekel, ufarsin. No sabían lo que eso significaba hasta que vino el profeta y se los dijo. Ahora, él va a tirar eso por la ventana y por lo tanto no sabrá cuándo la escritura esté en la pared. Buscan dominio global. Martín, eso es un objetivo declarado. Por eso se crearon los jesuitas. Y si niegan la historia y piensan que han perdido el rumbo y ahora son solo organizadores de comedores populares, entonces deben pensarlo dos veces. Así que la Iglesia romana está empleando todos los dispositivos para extender su influencia y aumentar su poder en preparación para un conflicto feroz y determinado para recuperar el control sobre el mundo. Esto viene del conflicto de los siglos. Ese es el libro que odian, que dicen que nunca debería distribuirse. Ahora, no sé qué están haciendo estas personas en la iglesia adventista, o por qué se llaman a sí mismos adventistas o adventistas hoy, porque también estoy vivo hoy y no creo en estas tonterías. ¿Las crees tú? Para nada, quiero decir, creo en lo que Apocalipsis 14 y 12 me dice. Sí, Y es pararse sobre dos piernas para ser un adventista del séptimo día. muy bien, y niega totalmente el espíritu de profecía. El espíritu de profecía uno se dio totalmente. Exactamente, así que no sabrán lo que dice la escritura en la pared porque no creen lo que la profeta está diciendo. ¿Sabes? Es como si tuviéramos 400 profetas, todos para nosotros, excepto este, y lo odio. Bueno, en este caso, quieren apoderarse de la economía, lo que nos hace imposible hacer negocio. Martin, ¿alguna vez han leído Rerum Novarum? Probablemente no. ¿Alguna vez se ha ascendido la encíclica Rerum Novarum? No. De hecho, al Papa Francisco le gusta citar a Rerum Novarum de vez en cuando. Muy bien.
Obviamente no está muy bien informado en lo que respecta a estas cosas y hace que todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos reciban una marca en su mano derecha o en su frente. Martín, ¿esa es la primera bestia o la segunda bestia que hace eso? La segunda bestia. Entonces está confundido porque está aplicando esto a la primera bestia, ¿verdad? Pero es la marca de la bestia por su propia definición. Ahora, no estoy aquí para destrozarla, solo digo que este individuo nunca ha estudiado el catolicismo, nunca, no tiene la idea de lo que enseñan o lo que representan. Muy bien, continuemos. Dice, el Papa está ligado con Satanás, estos tienen una sola mente, habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás. Los reyes del mundo se alinearán con esa bestia, le darán el poder a ese sistema. En otras palabras, apoyarán su autoridad. Eso es lo que dice la Biblia. Si esta autoridad se manifiesta en un individuo que representa a esa organización como una fuente infalible y niega los mandamientos de Dios, no deja de lado la autoridad de Dios, Completamente. eso le quita la relevancia y la centralidad a Jesucristo y la pasa al hombre. Sí, En vano me adoran enseñando como doctrina los mandamientos de hombres. Ese es un versículo bíblico. sí, Muy bien. Entonces, esto manifiesta el mismo poder opresivo, arbitrario, contra la libertad religiosa de adorar a Dios según los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado, cuando en el pasado persiguió a aquellos que se atrevieron a negarse, a conformarse con los derechos religiosos y ceremonias del romanismo. Y esto es nuevamente una cita de Apocalipsis capítulo 17. Ahora lo que están diciendo es que la libertad religiosa es uno de los caballos que el papado ha ensillado, es para la libertad religiosa. Pero Martín, ¿no definen que su libertad religiosa tiene que estar en armonía con el bien común? siempre. Y si no está en armonía con el bien común, no tienes libertad. Así es. Entonces no tienes libertad. Así que no están a favor de la libertad religiosa, están a favor del fanatismo religioso. Cierto, porque así es. Quiero decir, si le dices a alguien que eres libre, excepto cuando haces lo que yo te digo. Solo cuando haces lo que yo te digo. No, excepto que eres libre, excepto cuando no haces lo que yo te digo. Di eso otra vez. Así que eres libre, excepto cuando no haces lo que yo te digo que hagas. Exactamente, entonces te voy a dar una paliza por ser así. Y no lo voy a hacer. Voy a ser inteligente como en la Edad Media. Voy a hacer que el Estado lo haga por mí. Muy bien. Esta es una situación peligrosa para estar. Por cierto, tienen ceremonias hermosas y complejas que manipulan a las personas. La pompa y la ceremonia, estas son citas de Martín, el conflicto de los siglos. Por lo que esta persona está usando estas citas para mostrar que las personas que creen en estas citas son fanáticos. Fanáticos, sí. La pompa y la ceremonia del culto católico tienen un poder seductor e encantador por el cual muchos son engañados y llegan a considerar a la iglesia romana como las puertas del cielo mismas. Ahora, esto fue escrito por a quien este individuo le gusta referirse, alguien de la época victoriana. No tenía ni idea del papado moderno. Ahora tengo noticias para esa persona. Estuve en el Vaticano no hace mucho tiempo y me quedé allí en una columna cuando esta música y aquel coro empezó a cantar y el canto y el ambiente se extendía y había un sacerdote visitante allí parado no muy lejos de mí y levantó sus manos así y dijo: "Este es el reino", y se deslizó hacia abajo y entró en una coma virtual por el éxtasis. Él niega eso, lo vi con mis propios ojos.
Me gustaría llevar a este individuo al Vaticano y mostrarle el simbolismo que está allí y preguntarle si tiene alguna idea de lo que representa y si realmente representa esas cosas. ¿No querría ocultarlo en lugar de ponerle una exhibición pública? Muy bien, y luego continuemos. Ellos, o al menos su clero, son inmorales. Al revelar los pecados de su vida a un sacerdote, un mortal pecador y con demasiada frecuencia corrompido por el vino y el libertinaje, su estándar de carácter se reduce y se contamina en consecuencia. Obviamente este escritor no está de acuerdo con esa declaración. ¿Alguna vez fue católico romano? Yo lo era. Ahora, cuando tuve un problema y tuve que deshacerme de algo que molestaba mi conciencia, llamé a la puerta del sacerdote y la puerta se abrió y el hombre estaba visiblemente ebrio, sentado frente a una botella de brandy. Ese es el individuo a quien tuve que confiarle mis pecados para deshacerme de ellos. No creo que esta persona tenga alguna idea ahora. Déjame ser bastante justo. ¿Es posible llamar a la puerta de un pastor protestante y encontrarlo ebrio frente a una botella de brandy? Definitivamente. ¿Pero tengo que confiar mis pecados en él para ir al cielo? No. No. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia y es muy importante darse cuenta porque eso es lo que requiere un sistema, el otro no lo tiene. No, de hecho llegan a decir que el sacerdote es un alter Cristo. Sí, Y es más poderoso que Dios porque puede ordenarle a Dios que descienda y se convierta en parte de ese pan. así que de nuevo, no es contra el individuo, es el sistema. Muy bien, planean perseguirnos. Está acumulando sus estructuras elevadas y masivas en los recovecos secretos de los cuales se repetirán sus persecuciones anteriores. El conflicto de los siglos. ¿Conocen el juramento jesuita? No lo creo, y si lo conocen probablemente solo piensen, ¿Y qué? Todo esto no es relevante, nada de eso. Así que digamos, ¿quién es el autor? Lawrence Seibold es el editor ejecutivo de Adventist Today y compara esto en otra parte de este documento con el Holocausto y da ejemplos de males en otras instituciones, incluido el protestantismo, y luego opina lo siguiente: estoy avergonzado, compañeros adventistas, es francamente vergonzoso continuar nuestra campaña contra los católicos romanos. Mucho menos deben liderar con eso en nuestra evangelización, solo porque una mujer victoriana copió esos prejuicios de alguien hace unos 150 años. Martín, ¿qué está buscando este hombre o este individuo mirando en esta iglesia? creo que Él pierde totalmente la relevancia de la centralidad de Cristo. ¿Sabes que esa es en realidad una falsa acusación? Realmente. Lo es. Bueno, no quiero decir lo que creo que significa. Parte de la copia que él está mencionando allí, eso es en la actualidad. En realidad, si ella todavía estuviera viva o cualquier cosa, podría ser demandado por difamación. No lo demandemos porque él tiene un historial que enfrentar en los libros del cielo. Ahora, déjenme volver a mi punto. Tienes un pastor protestante que es atrapado en la pedofilia. Tienes un sacerdote católico que es atrapado en la pedofilia. Ambos son igualmente culpables y culpables ante la ley. Sí, ¿Cambia eso la centralidad de Cristo? no, y ahí es donde está el asunto. Ahí es donde está el asunto. Solo porque lo encuentras en ambos sistemas, ¿eso significa que puedes echar a Cristo y luego seguir? ¿Puedes decir ahora que el mundo protestante es tan malvado como el mundo católico? Sí, puedes. Individuos, sí.
pero ¿puedes decir que en su doctrina y enseñanza son igualmente malvados? No, no puedes. ¿Ves? Él está perdiendo totalmente el punto. Entonces, dice ahí, y él llama a eso, basta de fanatismo adventista. Todavía Ellen White vuela muy cerca del antisemitismo. Martín, solo tienes que leer la Biblia y verás que el Nuevo Testamento vuela muy cerca del antisemitismo. Culpa a los judíos por la muerte de Cristo. Pero el Papa los exoneró y dijo que fueron los romanos. ¿Pero quién lo entregó a los romanos? Muy bien. Hay gente buena entre los judíos. Sí, ¿Hay gente mala entre los judíos? sí, Hay gente mala en cualquier raza, género o en lo que sea. en todas partes. ¿Eso afecta a la centralidad de Cristo? No, ¿somos nosotros a veces malas personas? Sí, Tú tal vez, pero yo... Muy bien. Vio al pueblo del pacto disperso en toda la tierra como náufragos en una playa desierta. Cita el deseado de todas las gentes. Así que a pesar de los titulares que se centran en el problema de los sacerdotes pedófilos en la Iglesia Católica Romana, la mayoría de las iglesias estadounidenses que se ven afectadas por acusaciones de abuso sexual infantil son protestantes. ¿Ese es el punto? es una distracción cuando comienzas a razonar así. Exactamente. Así que Martin, no estamos haciendo que hay de nuevo, profe, para mostrar Adventist Today o el argumento sin sentido que están proporcionando aquí. El punto es, ¿cuál es el problema? El problema es la relevancia y la centralidad de Cristo, su reino y su autoridad. Exactamente. Ese es el problema. Y si está institucionalizado en una organización como en el sistema católico romano, entonces no te puedes alinear con él sin deslindarte de Cristo. Y ese es el punto. Bueno, tomemos otro artículo que viene de la pluma de este individuo. También es Adventist Today. ¿Qué tan proféticos somos? Mientras los dispensacionalistas avanzaban con su escatología, nos retiramos a una presuntuosa campaña alarmista. Pasamos de la enseñanza bíblica de que Jesús regresará algún día, esperamos que pronto, a gritar persecución cada vez que el Papa tiene acidez estomacal. Desde entonces no hemos podido anticipar nada significativo. La gente del libro no ha dado una guía profética sobre ni siquiera un evento importante en el siglo XX o XXI. Se estima que hubo 2 guerras mundiales, entre 50 y 80 millones, 50 millones de muertos por gripe española, reservas nucleares lo suficientemente grandes como para destruir la vida en la Tierra, cambio climático, el ascenso del comunismo, fascismo, genocidios en toda Europa Central, Rusia, Turquía, Uganda o Ruanda. ¿A cuál de estos vagones quieres subirte? Exactamente. Quieres la distracción, quieres diluir el evangelio y centrarte solo en una cosa. Si yo fuera él, elegiría uno de ellos y diría, ¿sabes qué? Este es mi problema. Me encargaré de defender la causa de los cristianos en lo que sea. Ahora el problema es, él aquí nos está diciendo que ninguno de estos fue predicho por la gente del libro que ahora se supone que es. Es irrelevante. Es irrelevante. Estamos tratando con la centralidad y la relevancia de Cristo. Muy bien. Martín, ¿qué tan importante es la centralidad de Cristo y su dominio y gobierno y expiación en la economía china? 0. Pero él los menciona aquí, la dominación económica china. Sí, pero debes recordar que ahora se supone que debemos predecir estas cosas a través de la Biblia. Eso según él. Ahora, porque ¿qué pasa con el COVID y todo eso? La Biblia dice que habrá disturbios. Bueno, en realidad él también va a hacer referencia a eso. Probablemente diremos, oh, pero todo esto es parte del final.
Pero es parte del final. Por supuesto que es parte del final. Así que, ¿cómo vamos? Ninguno fue anticipado. Martín, habrá hambrunas, habrá guerras, habrá rumores de guerras. Pestilencias. Todas fueron anticipadas. Así que, ¿él nunca leyó su Biblia? Él nunca leyó su Biblia. Muy bien. Les dijimos que las cosas iban a ser malas. Pero no necesitábamos profecías crípticas con números y bestias para eso. Así que Dios las puso en la Biblia. Y Dios, usted era ignorante de lo que realmente estaba pasando. ¿Por qué puso esas cosas allí? Porque no es importante. No nos interesa. Eso es exactamente lo que él está diciendo. En realidad, puedes tomar Apocalipsis, arrancarlo de tu Biblia y tirarlo porque podemos ir al Evangelio y Jesús ya lo dijo. Así que Jesús ya dijo, en este mundo tendrán problemas. Así que principalmente, mientras veíamos a la gente morir por millones, murmuramos, pero solo mantén tu vista en el Vaticano. Se suponía que debíamos mirar particularmente dos cosas. Se supone que debemos observar todas las señales del mundo y luego debemos mirar a la bestia del mar y a la bestia de la tierra. Hay una descripción muy clara de lo que van a hacer y creo que esa escritura aparece en la pared. Pero simplemente han sacado a los profetas del agua y del libro, negándolos por completo para que no tengan idea de lo que está escrito en la pared. Está bastante claro. ¿Qué les pasó a esos? Los que bebieron de esa copa del vino falso, Cayeron con Babilonia. cayeron con ellos. Muy bien. Martín, entonces van a empezar a legislar leyes dominicales y a perseguirnos. Esa es una cita, se está burlando. ¿Está en los documentos del 2025? Sí. ¿Está ahí? Sí, ¿Está en documentos papales? sí. Ahora, tengo una pregunta. Si se va a legislar una moralidad que sea contraria a la moralidad de Jesucristo, entonces, ¿quién dictará esa moralidad? ¿Será Elon Musk? No, ¿Será Bill Gates? no, ¿Será Ramaphosa? no. ¿O será algún instituto religioso poderoso con redes mundiales? Sí, ¿Se puede esperar que una red religiosa mundial dicte la moralidad? sí, por supuesto. ¿Se puede? Sí, ¿Y si esa moralidad es contraria a la moralidad y a la centralidad de Cristo? entonces tendrás un problema. ¿Y qué si los reyes del mundo eligen seguir esa moralidad en lugar de la moralidad dictada por Cristo? Entonces estarás en desventaja. Así que, por lo tanto, estarán diciendo, Cristo no es relevante, el que está en el trono blanco en Roma es relevante porque escribió una encíclica. ¿Algún presidente o economista ha escrito alguna vez una encíclica? No, No. Nunca han escrito una encíclica. Muy bien. Entonces, ¿de dónde podemos separar aportes morales para la sociedad? de una encíclica. ¿Quién escribe la encíclica? El Papa. ¿Crees que en realidad la escribe él mismo o crees que la bestia tiene escritores que juntan sus cabezas para asegurarse de permanecer tan apóstatas como sea posible? Bueno, probablemente eso. Pero no sé, tal vez tenga algún canal directo que pueda usar para escribir alguna de estas cosas. Citan a Tomás de Aquino y dice que está bien robar cuando quieras. Muy bien. Entonces, ¿qué significan los tres ángeles en uno de nuestros recientes seminarios del sábado de Adventist Today? Uno de mis profesores del seminario dijo que cuando predica en las iglesias, a menudo pregunta a la gente, ¿sabes qué significan los mensajes de los tres ángeles? ¿Puedes explicarlos? Rara vez obtiene una sola respuesta satisfactoria. Ahora, eso es probablemente cierto, lamentablemente, porque muchos han perdido el hilo y no pueden leer lo escrito en la pared.
El problema es que si estás pensando en echar al profeta, luego ya no se estudiará más en las iglesias. Y me entristece decirlo, pero es por artículos como este que ya no se estudia. Y ahora quiere agruparnos con todos los demás al decir, porque adoramos en el día de reposo, somos la única iglesia aprobada por Dios. Es sarcástico. No, es una verdad aprobada por Dios y aquellos que se adhieran a esa verdad, si están en esa denominación, bien, hay muchos en esa denominación que no se adhieren a las verdades en ella como este individuo porque obviamente los ha rechazado a todos. Eso no hace que el tema sea relevante. El punto es el sábado, por ejemplo. ¿Es un mandato de Cristo? Sí, es su día. ¿Y el papado tiene otro día? Sí, ¿Dice que lo cambió? sí, ¿Dice que es una marca de su autoridad? ¿Es por lo tanto una marca de su autoridad por encima de la relevancia de Cristo? sí. Ese es el problema. Ese es el problema. Es lo mismo con la gente que dice, sí, pero nosotros podemos santificar cualquier día o todos los días. Exactamente. Pero Jesús en Génesis ya lo apartó. ¿Por qué queremos negar lo que Jesús nos pidió? Bien. Ahora, Martín, ¿era Jesús un campeón de la verdad? Oh, sí. ¿Era popular? No. Entonces, cuando él predicó la verdad contraria a las máximas humanas, ¿fue perseguido? Sí. Ahora, este individuo dice aquí que debemos separarnos de ellos y no tener nada que ver con sus expresiones de fe. De hecho, pronto comenzarán a perseguirnos porque saben que tenemos razón y ellos están equivocados. Martín, yo diré que solo aquellos que reconocen que no pueden tener nada que ver con ellos, porque sus doctrinas niegan la relevancia real de Cristo, serán perseguidos. Probablemente él no lo será porque se alineará con su forma de pensar. Sí, mira, vas a tener que mantenerte fuerte para ser perseguido, si puedo decirlo así. Exactamente. Vas a tener que mantenerte fuerte de verdad si vas a ser perseguido. No vas a tener que mantenerte fuerte cuando vas a ser perseguido. Tienes que mantenerte fuerte para que puedas ser perseguido. Así que así serás perseguido, digámoslo así. Los reformadores fueron perseguidos porque se negaron a aceptar la misa, Sí, se negaron a aceptar la transubstanciación. Muy bien. Bajo persecución, ¿aceptarías la transubstanciación? espero por Dios que no. Muy bien. Entonces, ¿no quieres aceptar la transubstanciación? ¿Qué pasaría si te obligaran a decir que Cristo nunca llevó tus pecados y que pagarás por ellos en el purgatorio? ¿Estarías dispuesto a levantarte y decir que aunque los cielos se caigan, no me moveré de esta posición? Con la ayuda de Dios, sí. Porque si acepto tu posición, entonces he negado la centralidad de la expiación de Cristo. ¿Dirías eso? Sí, ¿Qué pasa con el sábado? lo mismo. Lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es esta divagación política aquí o es la centralidad de Cristo y su autoridad? No importa cuál sea el problema. Es un principio, se trata de la relevancia de Cristo. ¿Y hasta dónde llegarías para defenderlo? Exactamente. Muy bien, Martín. Entonces, habiendo dicho eso, pasemos a eventos actuales. Ahora, aquí tenemos un discurso pronunciado por Donald Trump y escuchemos lo que tiene que decir. Esto no es para condenar, esto es para informar. Escuchemos lo que tiene que decir. No toleraremos ningún ataque contra la fe de la jueza Barrett. El fanatismo anticatólico no tiene absolutamente ningún lugar en los Estados Unidos. Predomina en el Partido Demócrata y debemos hacer algo inmediatamente al respecto. Como una victoria republicana y hagamos que sea realmente grande. Muy bien, Martín. Desde un punto de vista mundano, si no tuvieras conocimiento de fondo sobre el tema y la guerra con respecto a la centralidad de Cristo,
¿Estarías de acuerdo con su discurso? Sí, porque es lógico. Lógico. Es lógico. ¿Qué es este sesgo anticatólico? Es fanatismo. Sí, ¿No usó ese autor de Adventist Today la misma palabra? Está haciendo eco de lo que dice el presidente. En otras palabras, está en esa longitud de onda. sí, Ahora puedo entender la longitud de onda. yo también. Puedo entender la longitud de onda. Si tienes cero conocimiento de lo que dicen las escrituras, lo que enseñaron los reformadores, lo que dice la profecía y por qué. Sí, Y entonces puedo entender que esa mentalidad y la mentalidad que defendemos ahora deben llamarse fanatismo. sí, eso es exactamente. Pero ahí es también donde entra esto. Muy bien, pero ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si las escrituras son precisas? ¿Qué pasa si las declaraciones proféticas son precisas? ¿Qué pasa si los reformadores fueron precisos? Y si el espíritu de la profecía es preciso, y el problema es la centralidad y autoridad de Cristo, entonces su discurso se basa en desinformación. Entonces, ¿en qué se basa? Doctrina social. Asuntos sociales. La Iglesia Católica cuida a los enfermos en sus hospitales. Sí, ¿Tienen comedores populares? sí, ¿Los jesuitas dirigen esas organizaciones? Sí. ¿Tienen universidades? muchas. ¿Impulsan cierta ideología en esas universidades? Sí, Él estaba sujeto a esa ideología. Sus hijos están sujetos a esa ideología. Su gabinete está sujeto a esa ideología. sí, todos. Sí, el gabinete, la gente que trabaja en su gobierno en esta etapa. El mundo está en una cima ecuménica. Sí, La reforma ha sido dejada de lado. sí, La grieta se ha cerrado. definitivamente. La mano se ha extendido a través del abismo. Muy bien. Martín, ¿qué ha sido dejado de lado? La centralidad de Cristo. La centralidad de Cristo ha sido dejada de lado. Ahora, si pudiéramos sentarnos y explicárselo usando las escrituras y solo las escrituras, un estudio detallado de Daniel capítulo 7, Apocalipsis 13, 14 y 17, más toda la historia que conlleva, mirando a las sociedades secretas, el poder que ejercen, su impulso ecuménico. Cualquier impulso del ecumenismo elimina la centralidad de Cristo, porque su autoridad es negada por una autoridad mundana. Ese es el problema. Y lo hace difícil porque la gente lo verá como, oh, pero crees que eres mejor que el resto. ¿Está bien? Así que estoy de acuerdo en que si dices que el papado es el anticristo, porque hay pedófilos en él, hay transgéneros en él, Sí, hay borrachos en él, hay violadores en él. Ese no es el punto. no, eso tampoco es verdad. Esa no es la razón por la que son el anticristo. Esa no es la razón por la que son el anticristo, no, pero el hecho es que hay tales individuos en esa organización y en organizaciones protestantes y cualquier otra religión y cualquier sociedad secreta e incluso en la profesa iglesia de Dios. Exactamente. Así que ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? Muy bien, pero si miras estas cosas, ¿podrías ser arrastrado? Esa es la cuestión. Entonces tendrás que escribir artículos como ese porque no hay una misión para la gente que realmente sabe. Bien, y las religiones quieren unirse y quieren tener una figura autoritaria y el papado encaja. Sí, bueno, lo que acabo de decir es, si quieres decir que es un problema en la forma en que la gente es fanática contra los católicos, entonces no entiendes. Como acabo de decir, hay una misión. Si sabes la verdad, debes llevar esa verdad a estas personas. Y Martín, ¿qué pasa si tienes los intereses de las personas en el corazón?
¿No querrías gritarles para que puedan entender? ¿Predicaron los reformadores? Sí, ¿No conquistaron virtualmente el mundo? Muy bien. Ahora hay un artículo en el Independent y dice: la iglesia satanista realiza una campaña para recolectar calcetines para las personas sin hogar. Una organización satanista en Florida ha lanzado una campaña de recolección de calcetines para las personas sin hogar como parte de una campaña de larga duración. Su declaración de misión dice: la misión del templo satánico es fomentar la benevolencia y la empatía entre todas las personas y rechazar la tiranía, autoridad, abogar por el sentido común práctico y la justicia y ser dirigido por la conciencia humana para emprender actividades nobles guiados por la voluntad individual. La gente no entiende que dentro de esta organización masiva tiene satanistas, tiene luciferinos. Uno adora al lado luminoso, el otro adora al lado oscuro. Pero el lado luminoso le dará a los del lado oscuro títulos de caballero, ¿cierto? Digámoslo así. Hay una organización que enseña y predica y que tiene, de acuerdo con su doctrina, practicar la benevolencia. ¿Crees que Donald Trump caería bien si dijera que tenemos que detener el fanatismo antitemplo satánico? no. ¿Por qué no? Están haciendo cosas buenas, Martin. Ese es exactamente el problema porque están en contra de su forma de pensar sobre la religión. Hagamos otra pregunta. ¿Quiénes son sus asesores? Católicos, la mayoría de ellos, y evangélicos. En realidad ecuménicos, tienen un consejo ecuménico. Muy bien. ¿Crees que tiene muchos representantes de la iglesia de Satán en su panel de asesores internos? No lo creo. ¿No lo crees? ¿Entiendes mi punto? Este individuo que estaba escribiendo ese artículo en Adventist Today analiza estos temas y dice que somos fanáticos si atacamos a los católicos porque mira todas las cosas buenas que están haciendo. Exactamente. Pero mira todas las cosas buenas que están haciendo estas personas. Y luego dices, pero también hacen cosas malas. Bueno, los católicos lo hacen también, los protestantes también. La declaración de misión de este templo satánico suena igual que una declaración de misión protestante y católica. Incluso podría sonar mejor. Incluso podría sonar mejor. ¿Está la centralidad de Cristo en esto? No, seguro que no. Muy bien, por lo tanto es un problema en la elección que haces. Sí, ¿Elegirías estos? No. ¿Por qué no? porque no encaja bien. Y elimina la centralidad de Cristo. O seguro para nosotros, pero quiero decir, la gente normal, esto es solo para mostrarle cuán lógico o ilógico es el razonamiento. El razonamiento es totalmente ilógico. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la organización que realmente siguen y tiene a sus principales oradores en eventos como una inauguración, qué pasa si son tan contrarios a la centralidad de Cristo, pero simplemente lo expresan en términos religiosos? ¿No debería exponerse eso? Con seguridad. Y es por eso que es así. ¿Estarías en un concilio ecuménico con ellos también? No lo creo. No, no funcionaría, aunque en la práctica podría hacerlo, porque si vas a un concierto de rock, estás adorando a esta entidad, o un concierto rave, Exactamente. o muchos conciertos cristianos. Sí, Muy bien. Pero Francisco ha unido al mundo contra sí mismo. Este es un artículo del 14 de febrero de 2025. En realidad es una especie de artículo irónico, ¿no es así? En casi 12 años desde la inauguración, el Papa Francisco ha recibido elogios y críticas en casi igual medida por su postura abierta sobre cuestiones políticas. En la intervención más reciente de Francisco en el mundo de la política, el Papa envió una carta a los obispos estadounidenses el martes condenando el programa de deportación masiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Es un problema social o un problema religioso? social. El programa de deportación masiva del presidente Donald Trump fue el problema, ¿verdad? Entonces, lo que se construye sobre la base de la fuerza y no sobre la
verdad sobre la dignidad igual de cada ser humano comienza mal y terminará mal, se lee en su carta. El encargado de la frontera de Trump, Tom Homan, que es católico, dijo que los franceses deberían apegarse a la Iglesia Católica y arreglar eso y dejarnos a nosotros la aplicación de la ley fronteriza, con los partidarios del presidente recurriendo a las redes sociales para emitir ciertas críticas similares. Digamos, Martín, que el péndulo se ha movido a la derecha y parte del pensamiento liberal de Francisco ahora no es popular entre la derecha. No. Muy bien. ¿Qué pasaría si en algún evento futuro hubiera otro papa? Eso molestaría a algunos porque muchos creen que este es el último papa, ¿no? No necesariamente lo creo. ¿No sería interesante si hubiera una voz muy conservadora levantándose dentro de la Iglesia Católica? Realmente pondrá al gato entre las palomas. Muy bien, uno de los individuos que Donald Trump acaba de convertir en su representante en Hollywood es un católico muy conservador que también está en contra de las doctrinas de Francisco. Entonces, esa ideología está levantando la cabeza. Es bastante fuerte. ¿Sabes qué es interesante? Aunque es tan liberal y hace todas estas cosas, cada vez que se enfrenta a ella, sigue volviendo al lado conservador. Bien, ahora, ¿qué pasaría si los evangélicos dijeran, tenemos que unificar y fortalecer la posición cristiana? Eso significa elevar una religión sobre las demás en su entorno. Y una de las formas en que podríamos hacerlo sería guardar el domingo nuevamente, para que la gente pueda ir a la iglesia y reflexionar sobre cosas espirituales y pasar tiempo con la familia. ¿Crees que el papado, según sus encíclicas y dogmas, apoyaría tal punto de vista? ¿Las apoyaría? Oh, por supuesto, definitivamente. Bien, ¿cómo afectaría eso a la centralidad de Cristo y su ley? Bueno, parecerá que es para él, pero en realidad lo está dejando completamente fuera de escena. Fuera de escena y aceptando la autoridad de Roma. Muy bien. Ahora, escuchemos lo que el hombre tenía que decir sobre el Papa Francisco. Tengo fuertes palabras para el Papa. El Papa quiere arreglar la Iglesia Católica. Estoy diciendo esto como un católico de toda la vida. Fui bautizado católico e hice mi primera comunión como católico. Confirmación como católico. Debería arreglar la Iglesia Católica y concentrarse en su trabajo y dejarnos la vigilancia fronteriza a nosotros. Quiere atacarnos por proteger nuestra frontera. Tiene que amurallar el Vaticano, ¿no es así? Tiene que amurallar para proteger a su gente y a sí mismo. Pero nosotros no podemos tener un muro alrededor de Estados Unidos, así que deseo que se quede con la Iglesia Católica y arregle eso. Déjenos a nosotros la aplicación de la ley fronteriza. Pregunta, Martín. ¿Está en contra de un sentimiento del Papa con respecto al tema o es anticatólico? En contra de un sentimiento del Papa. Ajá. Porque ¿cuántas veces dijo lo católico que era? Correcto. Así que eso no va en contra del catolicismo. Está en armonía con el catolicismo. Así que cualquier voz que salga del catolicismo que sea doctrinal no se subiría al vagón. Con seguridad, y es por eso que en realidad eso enfatiza por qué la gente es así o los católicos conservadores están tan enojados con el Papa Francisco, porque según ellos no se apega exactamente a la verdadera doctrina católica. Exactamente, muy bien. Aquí hay un artículo de una agencia de noticias católicas que es interesante. El Papa Francisco y Vance chocan por el Ordo Amorus. Vance es un católico. ¿Es anticatólico? No, ¿Con qué está chocando? con el sentimiento. Muy bien. ¿Chocaría con alguno de los otros temas doctrinales? No, de seguro. Y si Francisco estuviera haciendo, según ellos, la cosa, según lo que los católicos quieren, la doctrina, no tendrían ningún problema. No tendría ningún problema. Muy bien. Vance es un católico. Había invocado en una entrevista a finales de enero un concepto cristiano de la vieja escuela que más tarde identificó como el Ordo Amorus, que dice que enseña que la compasión de uno pertenece primero a la propia familia y a los conciudadanos y luego al resto del mundo.
Es algo que sucede en un avión cada vez que vuelas. Cuando se baja esa máscara de oxígeno, por favor, póntela en tu propia cara antes de ayudar a los que te rodean. Es lógico, así que ama a tu familia y luego ama a tu prójimo. Y luego amas a tu comunidad. Y luego amas a tus compañeros ciudadanos en tu propio país y después de eso puedes concentrarte en priorizar el resto del mundo. Escribiendo a los obispos de Estados Unidos sobre el tema de la migración, el Papa escribió el 10 de febrero que un auténtico Estado de Derecho se verifica precisamente en el trato digno que todas las personas merecen. Trato digno de las personas y actividades ilegales, como entrar a la fuerza en un país ilegalmente. ¿Qué tiene eso que ver con el problema? Estás transgrediendo la ley y por lo tanto te has convertido en un transgresor de la ley. Y eso se llama ser un criminal. Así es como funciona. Y luego debes ser tratado como un criminal. Pero me parece que no solo en este tema, sino en muchos temas. Violación o lo que sea, o incluso asesinato. El Estado de Derecho absoluto se ha dejado de lado. Estas personas están vagando por las calles y es por eso que tienes el caos que tienes. Pero de nuevo, ese no es el punto. El punto es que estamos planteando ¿es un problema social? Todo el tiempo. ¿O es un problema dogmático religioso? No, la cuestión tiene que ver con lo social y es por eso que, como hemos visto en el artículo Adventist Today, son divergentes. Te están desviando de la centralidad del tema central. Así que, en otras palabras, si regulas la migración ordenada y legal, entonces ese es el derecho de un gobierno. Eso es lo que dijo Vance y le dijo al Papa, con todas sus simpatías y lo que sea que tengas por esta pobre gente. Ocúpate de tus asuntos. Trump dice que está ordenando al fiscal general que apunte a los anticristianos como un grupo de trabajo sobre libertad religiosa. Ahora se pone interesante, Martín. Veo la escritura en la pared porque la Constitución otorga derechos iguales a todos los sistemas religiosos, ¿verdad? Esto ya está llegando a completamente negar eso. Muy bien. Les dijo a los asistentes al desayuno de oración que su administración también trabajaría para proteger a los cristianos en nuestras escuelas, en nuestro ejército, en nuestro gobierno, en nuestros lugares de trabajo, hospitales y en nuestras plazas públicas, y unir a nuestro país nuevamente como una nación bajo Dios con libertad y justicia para todos. ¿Hay un sesgo cristiano aquí? Bien, pero Trump y sus partidarios han presionado durante mucho tiempo por el cristianismo, especialmente las cepas evangélicas y fundamentalistas del cristianismo, ocupan un lugar privilegiado en la sociedad estadounidense. ¿Eso es lo que predice el conflicto de los siglos? ¿Lo predice? Sí, ¿Es eso lo que predice el capítulo 13 de Apocalipsis? definitivamente. Ahora, ¿la moralidad de quién obtendrá este lugar privilegiado? Las iglesias católicas. Exactamente, exactamente. Ahora veamos este problema. Bienvenido de nuevo. Presidente Trump está tomando medidas para combatir lo que él llama sesgo anticristiano en los Estados Unidos. Durante una serie de eventos en Washington la semana pasada en torno al desayuno de oración, firmó una orden ejecutiva que establece un nuevo grupo de trabajo para eliminar la discriminación anticristiana dentro del gobierno federal. La orden ejecutiva destaca un aumento en el vandalismo dirigido contra iglesias conservadoras y centros de embarazo pro vida después de la revocación de la sentencia de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema en el desayuno de oración de la semana pasada. Trump criticó el Departamento de Justicia, el IRS y el FBI por nombre. Designó a la fiscal general Pam Bondi para dirigir ese grupo de trabajo que identificará políticas y prácticas ilegales en las agencias federales y recomendará más acciones presidenciales o legislativas. También se centrará en investigar y procesar los casos de violencia y vandalismo anticristiano. Bueno,
En la Casa Blanca protegeremos a los cristianos en nuestras escuelas, en nuestro ejército, en nuestro gobierno, en nuestros lugares de trabajo, hospitales y en nuestras plazas públicas, y volveremos a unir nuestro país como una nación bajo Dios, con libertad y justicia para todos. Además, Trump está reviviendo la oficina de fe de la Casa Blanca, que estará dirigida por la pastora Paula White, quien anteriormente lo asesoró en iniciativas religiosas durante su primer mandato. Como asesora principal, le dice a CBN que Trump ha ordenado específicamente que la oficina de fe se ubica en el ala oeste. El grupo de trabajo se lanza tras el indulto de Trump a los activistas pro vida acusados bajo la administración Biden y después de que un informe de la Cámara de Representantes 2023 revelara un memorando del FBI dirigido a los católicos tradicionales como amenazas domésticas, Gary. Bueno, creo que era necesario hacerlo porque lamentablemente tenemos una gran cantidad de evidencia de que bajo la administración anterior y en algunos elementos de la burocracia, los cristianos y las personas de fe estaban siendo blanco de ataques. Sabemos que la oficina del FBI de Richmond, en coordinación con otras oficinas, la oficina de Richmond, Virginia, en coordinación con otras entidades de todo el FBI, estaba sugiriendo que los fieles católicos romanos tradicionalistas deberían ser vigilados como una posible amenaza a la seguridad doméstica. Sabemos que el Departamento de Justicia tenía como objetivo a los padres cuyo único delito era asistir a las reuniones de la junta escolar y oponerse a la enseñanza de la agenda trans a sus hijos, y que los niños usaran los baños de niñas, fueran el blanco. Me refiero a los niños que usaban los baños de niñas, fueron el blanco de vigilancia y posible arresto y procesamiento. Así que debemos asegurarnos de que los cristianos no estén siendo perseguidos, que no estén siendo atacados y que la burocracia no esté violando sus derechos de la primera enmienda. Y es por eso que hoy estoy aquí y realmente honro a mucha gente, pero anuncio que crearé una nueva comisión presidencial sobre libertad religiosa. Va a ser un gran acuerdo que trabajará incansablemente para defender este derecho más fundamental. Una mujer bastante mayor fue encarcelada por orar aquí en Estados Unidos. La metieron en la cárcel porque estaba orando, pero hoy se les unió una mujer de 75 años. El poeta Harlow fue sentenciado a 2 años de prisión por orar pacíficamente afuera de una clínica. Fue acusado bajo una ley oscura que no se ha utilizado durante años como arma selectiva contra los cristianos por la administración anterior. Ahora, Martin, es cierto que ha habido un sesgo anticristiano. ¿Es cierto? Es correcto, ¿verdad? Bien, entonces estas organizaciones que se han formado ahora son organizaciones gubernamentales. Sí, este es un grupo de trabajo gubernamental. ¿Tendrán influencia? ¿Se involucrará la policía para asegurarse de que esto no suceda? Sí. Bien, eso suena bastante bien, ¿verdad? Bueno, es la iglesia y el Estado uniéndose. Ah, ¿eso es escritura en la pared? Sí. La iglesia y el Estado uniéndose. Vance, en un discurso reciente en Europa, reprendió al Reino Unido, por ejemplo, por arrestar a personas por orar en silencio en sus mentes. Y realmente están pensando en ello y diciendo que el hombre realmente tiene razón. ¿Estados Unidos se volverá prescriptivo en el mundo con respecto a estos temas? Podemos verlo. Bien, ¿eso es escritura en la pared aquí? Sí. ¿Crees que muchas personas están leyendo lo que está escrito en la pared o no lo entienden o ni siquiera pueden verlo? Ni siquiera pueden verlo. Están emocionados de escuchar cuando Trump implemente o ponga un grupo de trabajo como este porque por fin se resolverá. Los cristianos tendrán su lugar. Muy bien, ahora déjenme preguntarte algo muy extraño ahora. ¿El presidente anterior, Joe Biden, era católico? Sí. ¿Era católico de pura cepa? Sí. ¿Al final de su presidencia fue a visitar al Papa? Sí. Bueno, justo antes de dejar el cargo. Muy bien, hubo algunas controversias. Un obispo dijo que no debería recibir misa, pero de nuevo se le permitió recibir misa, etc. Hubo cierta controversia al respecto. Se convirtió en masón allí al mismo final.
o reconoció ser masón? No lo sé, no lo sabemos. Muy bien. ¿Qué pasa con esta declaración en Manuscritos Liberados 14? Esta terrible imagen dibujada por Juan para mostrar cuán completamente los poderes de la tierra se entregarán al mal, debería mostrar a aquellos que han recibido la verdad lo peligroso que es vincularse con sociedades secretas o unirse de alguna manera con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. Sociedades secretas. Eso incluye organizaciones que tienen juramentos secretos. Sí, Los jesuitas tienen juramentos secretos. sí, Los caballeros de Malta tienen juramentos secretos. sí, Martin, ¿crees que Opus Dei tiene juramentos secretos? ¿Crees que los masones tienen juramentos secretos? sí, Todos tienen juramentos secretos, ¿verdad? Todas las organizaciones católicas están compitiendo por la supremacía católica. sí, definitivamente. Tienen bastante éxito si piensas en todas estas personas en la administración. Sí, sí. La representación en la administración, en los tribunales, en todas partes. En un altar masónico tienes todos los libros religiosos ahí. Tienes el Santa Tarabita, tienes el Corán, tienes la Tanakh, tienes la Biblia. Sí, los tienes todos, así que son ecuménicos. Si eres ecuménico y te unes con religiones que niegan la centralidad de Cristo, no niegan entonces la relevancia de Cristo. Sí, Entonces, Martín, ¿quién es tu faro moral? cuando eres ecuménico, No, tu faro modelo. el mío es Jesucristo. El tuyo es Jesucristo. ¿Qué pasa si los atributos de este modelo chocan con los que se están propagando en el mundo? ¿Qué pasa entonces? Entonces voy a estar en un choque con el mundo. Entonces estás en un choque de mentes. Sí, Pero perteneces a un choque de mentes, ¿no? Esta declaración es una advertencia. definitivamente. Es una advertencia, ¿verdad? Entonces, Martín, terminemos con nuestro trabajo es agresivo y admito que probablemente fuimos agresivos a los ojos de muchos en esta charla. Seguro, probablemente recibiremos muchos comentarios que nos dirán que fuimos antagónicos con las personas y que deberíamos haberlo hecho con más amor. Pero Martín, ¿a quién estamos defendiendo? A Cristo. A Cristo y su centralidad y su reino y su ley. Si me amas, guarda mis mandamientos, Sí, para que tengas derecho al árbol de la vida. ¿Está eso también en Apocalipsis? Aquí están los que guardan los mandamientos. Ciertamente mis sábados guardaréis. Podríamos seguir y seguir y seguir. No tenemos que hacer eso. Nuestra guerra es agresiva porque somos soldados de Jesús. Ahora, si eres un soldado de Jesús, entonces la relevancia y la centralidad de Cristo es tu objetivo. Y cualquier cosa que lo niegue o lo disminuya es tu enemigo. y así es como es. Muy bien. Debemos llevar el estandarte manchado de sangre a las mismas fortalezas del enemigo. Tenemos que predicar estas cosas. ¿Vamos a atarnos bombas y explotarnos? No, ¿Cuál es el punto? No vas a predicar mucho después de eso. Todo habrá terminado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es tu arma? la Biblia. Esta. ¿Es esta tu arma? Esa es la única arma. Esa es la única arma. ¿Está bien? Pero, si puedo intervenir rápidamente, es una espada de 2 filos. Debe cortarte a ti también. Sí, debe cortarme a mí también. Muy bien, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Estamos tratando con una mentalidad demoníaca que ha existido desde la caída de Adán, Así es. contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales, huestes malvadas. Si consentimos en deponer nuestras armas para bajar el estandarte manchado de sangre, para convertirnos en cautivos y siervos de Satanás,
Y él es un enemigo de la ley de Dios. Odia la ley de Dios. La odia. Si pudiéramos liberarnos del conflicto y del sufrimiento, nos dejará tranquilos. Si estás encadenado a su carro, te dará una medida de paz. Sí, Pero esta paz se obtendrá solo con la pérdida de Cristo y el cielo. Esta es una advertencia seria para aquellos que escriben artículos como leímos al principio. por eso es que puede parecer duro, pero es un caso de vida o muerte. Correcto. Ciertamente no tengo nada contra el hermano, pero tengo mucho contra sus dogmas. Seguro. No podemos aceptar la paz en tales condiciones. Que haya guerra, guerra hasta el fin de la historia de la tierra en lugar de paz a través de la apostasía y el pecado. Ese es nuestro mensaje. Y ese es el profeta que nos ayuda a entender la escritura en la pared. Necesitamos entender la escritura. Esto es lo que dice. ¿Y sabes qué? Mientras ese dedo está escribiendo allí y la gente está sentada con copas de vino llenas de abominaciones y bebiendo de los llamados, ni siquiera literales, como en el tiempo de Belsasar, los llamados vasos sagrados, es una desgracia. Debemos comprender la reforma, o como dijo Gratton Guiney, el historiador de la historia de Inglaterra a fines del siglo XIX, dijo, o de lo contrario tendremos que luchar contra la reforma nuevamente. Y sus palabras se han hecho realidad. Oremos. Padre Celestial, el problema es la relevancia de Cristo. La cuestión es su centralidad. La cuestión es su autoridad y su ley. Y el mundo la está negando, creando enlace de tal manera que sea removido como piedra angular. Pero si rechazas la piedra angular, todo el edificio se derrumba. Señor, abre los ojos de la gente para que puedan ver. Es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén.